Buenos días, doctor. Sí. Buenos días, doctor. Sí, se le escucha. Sí, excelente. Bueno, ¿cómo les fue en el examen? ¿Qué les pareció? Estuvo bien el examen, doctor. Estuvo a nivel. Todo nivel, ¿no? Pues nada que ustedes ya no sabían bien. Vi que les fue muy bien a todos. Me da mucho gusto. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a continuar con nuestra clase de neoplasias. Vamos a ver que no todo lo que se dice acerca de que el cáncer es simplemente cuestión genética o simplemente pues da porque se expone a uno a X, Y cosas. Vamos a ver cuatro abordajes de temas que son muy interesantes de cómo puede estar la patogenia de esta enfermedad. Entonces, el grupo de patología quirúrgica, pues hoy vamos a platicar. ¿Quién inicia, chicos? Yo, doc. Adelante, Jacqueline. Sí. Listo, ¿ya se ve? Sí. Ok, bueno. Pues buenos días, cadetes, doctor. Como ya mencionamos, pues vamos a hablar un poquito acerca de pues otros factores que ocasionan que precisamente se dé este mecanismo de oncogénesis, no nada más pues los factores genéticos que puedan predisponer a una persona pues a tener esta enfermedad, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión vamos a ver el ejemplo con la bacteria de Helicobacter pylori y encontramos este artículo, el doctor nos pasó este artículo, que habla sobre el papel de la microbiota o las modificaciones que se hacen en la microbiota del estómago, pues para que se genere precisamente este mecanismo. Perdón. Y pues también sus implicaciones en el tratamiento. Bueno, como pequeña introducción, pues vamos a ver que pues el conocimiento de la microbiota ha crecido de gran manera gracias a la tecnología de secuenciación, de microarray, bueno, todas estas tecnologías que tenemos para poder ver las secuencias de ADN. Y pues es gracias a esto que se ha podido identificar cuáles son las bacterias o los agentes que se encuentran precisamente a este nivel que es el estómago. El cáncer gástrico, pues es uno de los cánceres con mayor mortalidad a nivel mundial. Se dice que 782.685 personas mueren al año. Y pues el principal factor de riesgo para que se provoque esta patología pues va a ser precisamente la infección por Helicobacter pylori. Se dice que más de la mitad de la población mundial la tiene. Sin embargo, pues los mecanismos de inmunidad de las personas regularmente logran detener esta infección y pues no progresar a las otras enfermedades estomacales que puede ocasionar. Vemos que el Helicobacter pylori no solo es el causante de cáncer gástrico, sino que también puede ser causante de úlceras pépticas y también de gastritis crónica, ¿no? Y bueno, el objetivo de este artículo fue precisamente tratar de elucidar o clarificar todas estas vías de patogenicidad que tiene la bacteria, pues a partir de ahí, para que a partir de ahí pues se logren generar nuevas estrategias terapéuticas, ¿no? Obviamente de la que mayor habla pues es de la erradicación de esta infección, pues porque al no haber esta infección pues no se ocasionan todos los mecanismos de inmunidad y que vamos a ver en este momento. Bueno, siguiendo con un poquito de epidemiología, pues como ya les mencioné, es un cáncer que tiene muy alta mortalidad. Se encuentra después del cáncer de pulmón y cáncer colorectal. Ya les mencioné también que la principal factor de riesgo pues, es la infección por Helicobacter pylori, la edad avanzada, una dieta pues, pobre en frutas y verduras, alta ingesta de sal, consumo de alcohol y tabaquismo. Aquí me faltó uno, pero también se habla del grupo sanguíneo tipo A. La infección por Helicobacter pylori también se ha visto que es más frecuente en vías de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque principalmente esta bacteria se adquiere pues por condiciones de mala higiene, ¿no? Lo principalmente donde se adquiere la infección es en la infancia y en 1994 la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer, que es un organismo perteneciente a la OMS, catalogó a esta bacteria en el grupo 1
que esto quiere decir que es cancerígeno definitivamente, ¿no? Sabemos que hay 4 niveles y pues esta bacteria ocupa un lugar en el grupo 1. Y como ya les mencioné, pues aquí a su derecha podemos ver un cuadro donde pues se ve como la línea o la historia de la enfermedad que puede ocasionar diferentes patologías. Vemos que aquí tenemos la infección aguda por el Helicobacter pylori y pues si esta no se resuelve debido a sus diferentes mecanismos de patogenicidad, sus mecanismos o sus factores de virulencia, puede hacer que se ocasione una infección crónica y pues a partir de ahí pues puede seguir diferentes caminos, ¿no? Todo va a depender también de la idiosincrasia de cada paciente. Puede ser que sea una gastritis antral y nos ocasione una úlcera duodenal, una pangastritis no atrófica que pueda ocasionar un linfoma de Malt y una gastritis atrófica en el cuerpo que nos puede ocasionar 2 cosas, ya sea una úlcera o bien metaplasia intestinal, que a su vez pues nos va a ocasionar, ya lo hemos visto, estos mecanismos de adaptación celular, una displasia y pues posteriormente cáncer gástrico, ¿no? Bueno, ahora antes de hablar sobre realmente el objetivo del artículo fue hablar sobre cómo es que esta bacteria modifica a la microbiota del estómago. Pero antes de eso, pues vamos a hablar un poquito de manera general de esta importante bacteria. Vemos que esta bacteria pues es una bacteria tipo gram negativa que está en forma de espiral y pues va a tener una actividad ureasa, catalasa y oxidasa. Y bueno, esta se dice que ha colonizado a los humanos desde hace casi 50,000 años atrás. Y es por eso que, pues gracias a todo este tiempo, ha logrado hacer diferentes mecanismos evolutivos para que tenga pues mayor resistencia al ambiente hostil que hay en el estómago, ¿no? Como ya les mencioné, antes se creía que el estómago era un órgano estéril debido pues precisamente a esta condición, que su pH es muy bajo, ¿no? Muy ácido. Y pues se creía que pues la infección por agentes a este nivel pues no se podía dar. Sin embargo, pues se encontró que el Helicobacter pylori lo podía hacer, ¿no? Podía resistir a todo este ambiente. Va a contar con de 3 a 4 flagelos que le van a ayudar para movilizarse a través del moco. Aquí está representada pues esta parte del epitelio, aquí vemos el epitelio gástrico y toda esta parte en azul que vemos pues es precisamente el moco y el flagelo es lo que le va a ayudar a como a internalizarse en este moco para que logre llegar a este nivel y entonces ya pueda entrar. Ahorita vamos a hablar de cuáles son los mecanismos que utiliza la bacteria para poder internalizarse a la célula y pues qué otras consecuencias puede tener esto, ¿no? También pues sabemos que, como ya les mencioné, tiene una actividad ureasa. Esto quiere decir que pues va a catalizar hidroliza la urea en amonio y gas carbónico, lo que va a ayudarle pues a aumentar el pH y obviamente pues esto también le va a ayudar o va a favorecer pues la colonización, ¿no? Y bueno, aquí están otros mecanismos de virulencia que utiliza para lograr atravesar esta capa de moco que hay en el estómago. ¿Y qué más? Bueno, aquí nada más quería representarles esto de la ureasa, los flagelos y esto también de las toxinas que tiene esta bacteria para adherirse al epitelio y entonces lograr internalizarse. Bueno, los mecanismos de carcinogénesis tenemos que pues va a activar la inflamación, también va a tener la capacidad de modular la respuesta inmune. ¿A qué me refiero con esto? Pues esta bacteria tiene diferentes mecanismos que pues es capaz de inhibir como esta recepción por parte de los receptores tipo TOL del huésped y entonces pues es más probable o más factible que progrese a una infección crónica, ¿no? También vamos a ver cómo es que esta bacteria va a tener un importante papel para regular el crecimiento del tumor y la angiogénesis a partir de las células T CD4. Ahorita también les voy a explicar eso. Y pues también va a tener la producción de distintos metabolitos que también van a producir
pues este daño, y por medio de 2 vías es que va a poder inducir daño al ADN. Bueno, dentro de los factores de virulencia, como ya les adelanté un poquito, esta bacteria, toda su información genética, tiene una zona en la línea M o en la parte N que se llama isla de patogenicidad, que está ubicada en la región anatómica 37Kb. Ajá. Esta va a tener estos dos proteínas que son la CAG-A o CAG-PAI. Uh-huh. Estas proteínas o este mecanismo de secreción va a ser un tipo de secreción tipo 4. ¿Alguien sabrá o me podría decir de qué se trata este tipo de secreción tipo 4? ¿O alguien ha escuchado hablar algo así de los tipos de secreciones de las bacterias? A ver, jóvenes, ya lo vieron en microbiología. O preguntamos por nombre. A ver, Cornejo, Ángel. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escuchan? Doctor, ¿podría repetir la pregunta otra vez, por favor? ¿Podrías repetir, Jackie? Sí, claro que sí. ¿De qué se trata este tipo de secreción tipo 4 que caracteriza a esta bacteria del Helicobacter pylori? O sea, ¿cómo es que esta liberación, o sea, qué es lo que hace esta liberación de proteínas con el núcleo de la célula? A eso es a lo que va mi pregunta. O sea, porque regularmente vemos que los agentes o las bacterias pues secretan sustancias y pueden hacer un daño pues por ejemplo, en la membrana plasmática, ¿no? Y la degrada, y precisamente esta es una de las funciones que tiene esta proteína de la CAG-A, que es un factor de virulencia. Pero tiene otra condición importante este tipo de secreción tipo 4 para que dañe a la célula del epitelio gástrico. A ver, o quien tenga la respuesta. Pues... Continúa, Jackie. Sí, bueno, es precisamente... Ay, perdón, sí. Que estas proteínas o estas proteínas, sustancias, pueden causar daño directamente a la información genética, o sea, es capaz de traspolar o de traspasar su información genética a la célula del huésped. Uh-huh. Y precisamente es un mecanismo que va a utilizar esta bacteria pues para dañarla, para dañar su ADN, y a partir de ahí pues puede inducir la apoptosis y va a poder regular la respuesta inmune. Es por eso que es importante que se hable de este tipo de secreción tipo 4 que tiene la bacteria, porque afecta directamente a lo que es su información genética. Uh-huh. Doctora, mande. Disculpe, una pregunta. Sí. Entonces, la secreción tipo 4 es la que va a secretar o va a inducir la secreción de CAG-A y BAC-A, o es al revés. Es que la verdad no me quedó muy clara esa parte. Ajá. O sea, creo que yo tampoco te entendí muy bien la pregunta, pero o sea, la CAG-A y CAG-PAI son las regiones anatómicas, y la CAG-A y BAC-A son las proteínas que sintetiza para poder, en el caso de la CAG-A, va a aumentar la permeabilidad. Uh-huh. Y en el caso de la BAC-A, pues esta va a inducir la carcinogénesis. O sea, imaginemos que estas bacterias, esas son las dos proteínas que va a utilizar para romper la membrana y entonces entrar a la célula. Sí, ahí nada más, sí, aclarando, se llaman islas porque es una secuencia genética que está entre, por decir, un mar de codones, de codones que no sintetizan para cosas parecidas, sino simplemente estos genes están en medio de todo ese mar de genes que son para otro tipo de proteínas más fisiológicas, y que es donde se encontró que son estas CAG-A y CAG-PA1 que van a sintetizar o van a transcribir dos proteínas que son las oncogénicas, y las que son patogénicas. Ahora sí. Más bien son factores de virulencia, perdón. Sí, doctor. Y perdón, nada más una última pregunta. Entonces,
específicamente estas proteínas, o sea, vaya, son las que corresponden directamente a la secreción tipo 4, ¿no? Correcto. Ok. Gracias. Uh-huh. Ya me quedó claro. Muy bien, sigue Jackie, por favor. Ok. Bueno, y eso es de los factores de virulencia. Bueno, ahora hablando sobre la respuesta inmune, como ya comentamos, pues esta bacteria va a ser capaz de romper la membrana plasmática e internalizarse al epitelio y obviamente pues las células de la inmunidad van a entrar en acción, principalmente las células dendríticas, donde principalmente los receptores tipo TOL van a reconocer a los patrones de los PAMPs de la bacteria y van a ser capaces de desencadenar toda una respuesta inflamatoria, ¿no? Principalmente una respuesta TH1 y TH17. Y pues obviamente vamos a tener la producción de factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis kappa beta, principalmente interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 12. Recuerden muy bien la interleucina 8 porque esta va a ser una interleucina que va a estar muy presente para la producción de gastritis crónica. Uh-huh. Y como ya también les mencioné, pues estos mecanismos o este reconocimiento por parte de las células dendríticas, la bacteria con sus diferentes mecanismos pues, evolutivos evolutivos, es capaz de inhibir esta respuesta y entonces pues de internalizarse a las células y es más factible que se dé una infección pues a largo plazo, ¿no? Ahora bien, esto es hablando sobre la inmunidad de tipo innata, ¿no? Porque estamos hablando de células dendríticas, polimorfonucleares, macrófagos. Y sabemos que esas son las células de la respuesta innata. Ahora, hablando sobre la respuesta adaptativa, se vio, o bueno, en el artículo nos habla que hay una mayor diferenciación de TCD4 que de TCD8. Aquí lo puse al revés. Pero bueno, se vio o se ha visto en estudios de tejidos con precisamente en cualquier tipo de enfermedad con Helicobacter pylori, ya sea gastritis, úlcera o cáncer gástrico, se ha visto que hay pues se encuentran en mayoría las TCD4 que las TCD8. Y de manera contraria, pues en los pacientes sanos se encuentra mayor TCD8 que TCD4, ¿no? Y bueno, ya les mencioné que es una respuesta TH1, TH2, y bueno, pues se va a encargar de tratar de eliminar a esta bacteria, pues para que ya no se siga desencadenando todo este proceso de inflamación, ¿no? Ya que pues al haber ese proceso de inflamación, pues se van a disminuir la cantidad de células parietales en el estómago, llevando como consecuencia, pues un incremento de pH en el estómago, lo que va a resultar, pues que esta bacteria pueda proliferar de mayor manera y aparte, pues que va a tener una importante condición para que otras bacterias o se destruyan o crezcan, ¿no? Y bueno, pues eso es precisamente de lo que de lo que trata el artículo, ¿no? De ver cómo es que este cambio ocasiona que se dé un cambio en la microbiota del estómago. Y bueno, también otro mecanismo que utiliza la bacteria para poder pues inducir este proceso de carcinogénesis es que va a tener gran producción de ROS y especies reactivas de nitrógeno. Uh-huh. Como sabemos, al ser unas moléculas inestables, pues van a tratar de apararse con cualquier otra molécula que los estabilice y una de ellas precisamente pues es el ADN del huésped. Ahora bien, también se ha visto que evidencia reciente se ha confirmado que esta evidencia de ROS en el ambiente no solamente va a modificar la información genética del huésped, sino que modifica también directamente al ADN de la bacteria. Y al hacer esto, pues ocasiona que se hagan otros mecanismos evolutivos para que la bacteria sea más resistente a los procesos de inmunidad del huésped. Y pues nada más de la respuesta inmune de innata. Ahora, como les mencioné, la respuesta inmune adaptativa, pues tenemos que hay una mayor producción de células TCD4. A partir de estas células TCD4, pues tenemos que por ciertas citocinas
o ciertas modificaciones pueden derivarse a otra línea o celular que va a tener otra función. En este caso, se ha visto que los pacientes con tejidos tumorales o peritumorales tienen una sobreexpresión del gen FOXP3, que este FOXP3 pues va a tener la función de decidir como el camino que tiene que llevarse la respuesta inflamatoria, ya sea o crear una tolerancia o seguirla. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Esta FOXP3 está en una persona normal. O sea, por ejemplo, alguien se enferma de una gripa, ¿no? De una gripa. Esta FOXP3 en algún momento se va a diferenciar para que entonces se frene toda esta respuesta inflamatoria y pues no siga haciéndole daño al huésped, por medio de la producción de interleucina 10 o factor de crecimiento transformante beta. Ahora bien, toda esta respuesta es buena para un paciente que tiene pues sus células en buen estado, ¿no? Sin embargo, en un paciente que tiene las células pues ya con daño en la información genética, pues toda esta respuesta como benéfica que pudiera tener, pues la va a recibir ahora esta célula que pues está dañada, ¿no? Y es por eso que se ha visto que pues que esta sobreexpresión de FOXP3 tiene un valor pronóstico para el paciente pues muy malo, ¿no? Porque al hacer esto, pues el paciente tiene más probabilidad de tener metástasis o pues de que aumente más el crecimiento del tumor. Ahora, el tipo de célula, el subtítulo de célula dendrítica que más se encuentra pues expresando esto es el plasmocito. Y clínicamente, ¿cómo es que lo podremos valorar? Bueno, pues también en el artículo nos habla de la detección de estos dos antígenos que, pues si se tienen expresados, pues es que nos habla de un mal pronóstico, ¿no? Ya que van a inducir la formación del ICOS, no sé si se diga así, pero bueno, es como lo que veíamos en la fase del ciclo celular, que si no se le une su sinasa, su ciclina, no se da, es algo parecido a esto. Si no se le une esta proteína al FOXP3, no se va a desencadenar toda esta respuesta. Y pues ese es otro mecanismo muy importante con el que cuenta esta bacteria, pues para poder originar esta respuesta, o bueno, este crecimiento más bien del tumor. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, yo tengo una pregunta. Ahorita sobre precisamente la última diapositiva, mencionó que, o sea, la FOXP3, su función va a ser determinar si la inflamación va a persistir o no, ¿cierto? Sí, o sea, esa va a decidir si sigue con la respuesta inflamatoria o crea una tolerancia. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué factores van a permitir que se genere una tolerancia o cómo se va a determinar? Aparte de lo del epitelio sano del paciente. Ok, bueno. ¿Del epitelio sano? Sí, pero o sea, que el epitelio gástrico del paciente esté en buen estado, por así decirlo. Es que, perdón, según yo escuché que mencionó, o sea, que también depende si el paciente está sano, o sea, en condiciones óptimas, que podría generar una tolerancia, ¿no? Ok, bueno, mira, creo que, a ver si logré entender la respuesta, la pregunta. Las células dendríticas, hay subtipos, ¿no? Que es lo que yo les mencionaba aquí, que la más común es el plasmocito. Este plasmocito va a tener la capacidad de, pues cuando ya se detenga la respuesta o cuando ya se detenga la infección, va a producir interleucina 10, que es la principal interleucina que actúa para la respuesta TH2. Y recordemos también que la célula dendrítica es el paso de la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa. Entonces, este tipo de célula TCD4 es una célula del tipo adaptativo. Entonces, esta va a formar o va a ser como la inductora de que se formen estas células adaptativas. Esto es una B, pero es a lo que me refiero.
que es la célula B, y esta célula B va a encargarse también de estimular a la producción de estas células TREG. Las células TREG es lo mismo, o sea, el FOXP3. La reguladora. Exacto, la reguladora. O sea, el FOXP3 me refiero nada más al gen, pero la célula es esta T reguladora. Y les mencioné que la infección, como que todos los pasos antes de que se vuelva pues crónica, tienen la función, todo el sistema inmune, como de destruirla. Pero cuando ya, no sé, cuando ya... ¿Se vuelve crónica? Cuando se vuelve crónica, la respuesta que se va a dar con mayor predominancia no va a ser una tipo TH1 ni TH17, va a ser una tipo TH2. Y esto va a ocasionar que aumente la producción de estas células T reguladoras. Ok. Sí. ¿Y luego? Pues al haber estas células T reguladoras, ya pues vamos a tener que, pues todos estos factores como, pues sí, benéficos que tiene para lograr detener la inflamación, que es la interleucina 10, y recordamos, la interleucina 10 es una interleucina antiinflamatoria. Y pues la función que tiene esta respuesta, pues es regularla, tener una supresión de la respuesta inflamatoria e inflamatorias. De hecho, una baja expresión de esta respuesta, pues se ve reflejada en enfermedades autoinmunes, ¿no? Porque no hay detención de la respuesta inflamatoria. Sí, ahora sí, ¿quedó claro? Sí, ya quedó claro, gracias. Muy bien, adelante, Jackie. Okay. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre la infección y pues las diferentes daños que puede ocasionar esta infección en el estómago, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la microbiota gástrica humana normal, ¿no? Ya se los he repetido muchísimo. Antes se pensaba que era un órgano estéril, sin embargo, a partir del año 1982 por Marshall y Warren, se descubrió que pues refutó este hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos descubrieron que en pacientes con gastritis y úlceras pépticas, en realidad sí había presencia de otro tipo de agentes, además del Helicobacter pylori, en este tipo de patologías, ¿no? ¿Y esto por qué fue que sucedió? Bueno, pues porque obviamente al ser un órgano estéril o un órgano con bajo pH, en los medios de estándares de cultivo no era posible aislarlos, ¿no? Y es por eso que gracias a toda esta tecnología de la secuenciación, pirosecuenciación, se ha podido lograr aislar se ha podido aislar algunos de los agentes que están presentes en la microbiota gástrica. Y de los que más se han encontrado es la Veillonella, los Lactobacillus y los Clostridium. De aquí importante resaltar que los lactobacilos, pues estos son unas bacterias muy importantes para el estómago, porque ellos también van a poder contribuir a mantener el pH ácido de la microbiota, algo parecido como a la vagina, ¿no? Que también los lactobacilos de Doederlein secretan este ácido láctico para que pues pueda mantener un pH adecuado y pues no se dé la proliferación de agentes. Y pues en este caso la microbiota gástrica pues también pasa algo similar. La microbiota gástrica se encuentra de un 10 a la 2, de 10 a 4, y pues en la microbiota intestinal pues se encuentra en muchísima más proporción, ¿no? Obviamente es la microbiota que más se ha estudiado, pues también por la facilidad de cultivarlos o aislarlos, ¿no? Ahora bien, también se ha visto que el jugo gástrico tiene su propia microbiota. Aquí están algunas de las bacterias que se han encontrado principalmente en este jugo, que son pues diferentes a los que están en el epitelio gástrico, ¿no? Y seguramente pues esto tiene alguna implicación y el artículo no nos menciona si tienen
como una función diferente o qué es lo que hace que sean estos agentes contra estos agentes. No menciona nada, solo nos menciona que estos son los más frecuentes encontrados en el jugo y estos en el epitelio, pero pues seguramente con mayor investigación pues vamos a lograr identificar por qué es que son estos agentes, ¿no? De hecho, se dice que la microbiota gástrica, se va formando desde que nacemos. O sea, eso también tiene mucho que ver, depende de dónde vives, de tu estado socioeconómico, también pudiera ser un factor influyente para determinar pues cuáles son los agentes que, ¿perdón? Bastante, es decisivo. Ajá. Continúa. Los agentes que pues están en el estómago, ¿no? Y, bueno, también el uso de inhibidores de la bomba de protones, obviamente todos los medicamentos que pudiéramos tomar, pues también están implicados en la determinación de esos agentes que se encuentren en el epitelio. Y, bueno, los efectos del Helicobacter pylori en la microbiota. Como ya les mencioné, pues esto se ha hecho gracias a las nuevas tecnologías. En este caso, el artículo nos habla de un estudio que se hizo de pirosecuenciación, en donde se demostró que 6 pacientes en Suiza se vio que tenían con infección del Helicobacter pylori, tenían menos variedad en la microbiota que en pacientes en pacientes sanos. Ajá. O sea, si tienes una infección del Helicobacter pylori, esto va a ocasionar que tu microbiota baje, que esté en menor cantidad y además que los tipos que se encuentran pues estén expresados en menor situación, ¿no? Y también se vio que la erradicación de esta infección del Helicobacter pylori aumentaba la microbiota en los pacientes, ¿no? Entonces vemos que realmente el papel de estos agentes que vemos aquí tienen mucha importancia pues para que el epitelio del estómago esté sano, ¿no? Y pues, ¿qué más de aquí? Pues es principalmente eso, ¿no? Mencionar que cuando tienes cuando se tiene una infección de Helicobacter pylori, pues toda esta microbiota disminuye. Y no habla tampoco así de que, bueno, si está este Helicobacter pylori, crezcan otros agentes. No lo menciona, solo menciona que está pues en menor variedad. Y bueno, pues ya hablando sobre el cáncer gástrico y el papel de la microbiota, pues al haber una inflamación crónica de la mucosa, se va a dar una disbiosis. ¿Alguien me podría decir qué es una disbiosis? ¿A qué se refiere el término de disbiosis? Pues una alteración parcial de todo el microbioma intestinal. ¿Alteración parcial? Ok, sí, pues sí, es una alteración en la microbiota, sí, es cierto. Se refiere... también, ¿no? ¿Dónde? También se puede hablar de una pérdida, ¿no? De la microbiota. Se puede hablar de un cambio en el número, composición de las colonias en determinada microbiota. Ajá. No tiene que ser necesariamente una disminución o un aumento. Disbiosis se refiere a un cambio en el número o composición de las colonias. Ajá. Y en este caso, pues del cáncer gástrico se ha visto que hay una disminución, ¿no? Una disminución tanto en el número y composición de las colonias. Y pues también de igual forma se han hecho estudios en donde se ha encontrado que en estadios tempranos se han encontrado todos estos tipos de agentes, y en estadios tardíos pues son estos, ¿no? También algo muy importante es que se han encontrado menos lactobacillus, que como recordamos pues es uno de los componentes que se encuentran en importante cantidad en la microbiota humana gástrica normal. Y pues eso es todo hablando sobre la microbiota. Ahora vamos a hablar sobre pues el papel la importancia de conocer todos estos mecanismos para el tratamiento de la infección. Como les mencioné al principio, pues es una bacteria que se la ha catalogado en grupo 1 de carcinogénesis, y pues el mejor tratamiento para
para evadir esto, pues va a ser la erradicación de la infección, ¿no? Y para eso se conoce el esquema triple. Sin embargo, pues se ha visto que ya hay bastante resistencia a este esquema de tratamiento, por lo que pues es importantísimo seguir pues buscando otras líneas de tratamiento pues para lograr pues la erradicación de esta bacteria, ¿no? También se habla sobre el uso del lactobacillus, ya que estos van a poder aminorar la infección por Helicobacter pylori, van a poder prevenir o evaden la adhesión de la bacteria al epitelio gástrico, también son productores de agentes bactericidas y pues también se ha visto que tienen una importante función para suprimir la inflamación. Y estos dos son principalmente los dos más estudiados, o los que se indican para, pues para este objetivo, ¿no? El Lactobacillus acidophilus y el Lactobacillus bulgaricus. Y aquí están, aquí les quise agregar cuáles son la terapia estándar de tratamiento y pues si en caso que se tengan alguna alergia o resistencia. Y por último, esta parte me pareció muy interesante porque habla sobre el rol de la bacteria en el tratamiento del cáncer gástrico. ¿Cómo es eso, no? O sea, doctora, usted me está diciendo que la bacteria, o sea, es el principal factor de riesgo, pues, para tener cáncer gástrico. Sin embargo, se ha visto que en el caso de el estreptococo S. piógenes, efilococo, no recuerdo, en 1867 se vio que se propuso como una terapia para la remisión del cáncer. Se ha visto, o bueno, lo que más se ha estudiado es, hablando del Helicobacter pylori, pues son sus factores de virulencia, ¿no? Sin embargo, estudios recientes evidencian que también pudiera tener actividades anticancerígenas. ¿Y cómo es que va a lograr hacer esto? Bueno, pues por diferentes mecanismos. Uno, pues es la colonización de tumores. También que pues al estar presente ahí la bacteria puede privar de nutrientes y requerimientos a la célula que está creciendo y también puede ser un vehículo para los agentes o fármacos anticáncer. Y también pues van a tener la capacidad de formar un biofilm. Y esto por medio de dos proteínas, que es la proteína ribosomal A1 y su enantiómeno, que es igual a la proteína ribosomal A2. En el caso de la proteína ribosomal A1 del Helicobacter, esta va a tener efectos anticáncer, ya que va a poder ser capaz de inducir la apoptosis por medio de el daño a la membrana mitocondrial de ella. Ahora bien, y la proteína ribosomal A2, lo que va a hacer que, bueno, por lo que se dice que tiene actividad anticancerígena, es que también va a poder inducir la apoptosis, pero esta va a ser mediante la activación de la caspasa 3, caspasa 8 y la caspasa 9. Esto pues también va a reducir el potencial de la membrana de la mitocondria, lo que va a hacer que pueda entrar más fácilmente esta proteína y entonces pues va a causar el arresto de la célula, del ciclo de la célula en la fase G1. Y pues esos son los mecanismos principales por los que se pudiera, o lo que se piensa, que esta bacteria pudiera tener un papel en el tratamiento del cáncer gástrico. Y eso es todo. ¿Tienen alguna duda? Muy bien, doctora. Pues miren, nos habló dos cosas que cuando vimos inflamación le tocamos. Una es de que vean cómo el cáncer puede estar asociado como factor precedente a fenómenos inflamatorios, como en este caso, una gastritis aguda, crónica, y después viene la displasia epitelial y después viene el cáncer, pero donde un microorganismo puede jugar un papel patogénico. Sin embargo, recuerden, esto no es causa y efecto, o sea, la causa y efecto es con gastritis crónica, pero cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico son fuertes asociaciones, ya que existe el cáncer gástrico por Helicobacter pylori, pero también hay cáncer gástrico sin Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces,
recuerden que esta es la parte de los factores de virulencia, juegan un papel primordial, pero también ya habló la doctora Jacqueline del fenómeno de la inmunogenética, ¿no? Entonces vean cómo aquí la respuesta inflamatoria y esa baja tolerancia a los antígenos de H. pylori pueden inducir, si ya hay problemas genéticos, pueden inducir el cáncer. Esto ayudado por los factores ambientales, ¿no? Entonces, por eso escogimos este artículo para que ustedes vieran posibles mecanismos que ustedes van a encontrar a lo largo de su práctica clínica y no casarse con la idea que todo el cáncer gástrico es por el Helicobacter. Ahora, hay gente que tiene Helicobacter pylori a pasto como si fuera E. coli en las heces y nunca les da ni siquiera una dispepsia, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, doctora Jackie. ¿Alguna pregunta en lo que sube la siguiente presentación? No. Bueno. ¿Quién sigue? Yo, doctor. Adelante, Alfredo. Sí, permítame. Muy bien. Y la otra, bueno, pues ya vieron un poco de medicina preventiva, los hábitos higiénico-dietéticos, entendí que el uso o la ingesta de lactobacilos puede ayudar a precisamente a disminuir la colonización por el Helicobacter pylori y esto disminuye la posible daño oncogénico, ¿sí? Bueno. Sí. Si eso entendí, ya aquí estoy en lo correcto y si no, corrígeme. No, sí, Doc, sí está en lo correcto. De hecho. Bueno. Bueno. Sí, dime. Ah, bien. No, sí, eso iba a decir que sí, el artículo nos habla sobre la ingesta de estos probióticos, incluso como profilaxis. Ajá. Adelante, Alfredo. Ok, gracias, doctor. ¿Se escucha bien? ¿Sí ven mi presentación? Sí. Vale, sí, se escucha bien y se ve, doctor. Bueno, pues buenos días a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre un artículo muy interesante. Se titula Familia BCL2 en las interacciones huésped-virus. Este artículo pues me resultó muy interesante porque nos explica la biología estructural, las interacciones y mecanismos de acción que llevan a cabo las proteínas BCL2 que están codificadas por virus y pues estas cómo realizan las interacciones entre el huésped y el virus y finalmente permiten la propagación exitosa de infecciones virales. Aquí les dejo el DOI con el link directo al artículo por si gustan descargarlo y leerlo más a detalle. Bien, el artículo comienza mencionando cómo gracias al estudio del ciclo celular que ya veíamos hace unas cuantas clases, se encontró que existe una forma de muerte programada celular a la que pues finalmente llamaron apoptosis y a partir de aquí se fueron encontrando otras vías de muerte celular como la autofagia, la necroptosis y formas más especializadas como la piroptosis, ferroptosis, netosis. Hasta el día de hoy aún se siguen estudiando todas estas vías, toda la base genética y molecular. Recordemos que uno de los objetivos de la apoptosis es la homeostasis celular. Esto cumple con el propósito de depurar esas células que están dañadas, que llegan a ser peligrosas o que están infectadas. Sin embargo, pues hay patógenos que han adquirido genes que impiden que la célula inicie la apoptosis y pues básicamente han desarrollado mecanismos para superar estas defensas de las células del huésped y pues gracias a estudios recientes ahora se sabe que estas vías van a estar reguladas por la actividad de las proteínas de la familia del linfoma de células B2 o células BCL2. Y bueno, estas proteínas van a ser un grupo de aproximadamente 20 proteínas que se han estudiado a lo largo de varios años. Y bueno, pues vamos a ir entendiendo a lo largo de este artículo su relevancia. Aquí, como vemos en el esquema, pues es como un ciclo, ¿no? Que finalmente nos lleva a la apoptosis y después a la homeostasis. Ajá. Okay. Bien, las proteínas BCL2 se van a caracterizar por ser, por tener dos grupos.
estos grupos van a estar separados filogenéticamente y estructuralmente. El primer grupo, que en este caso lo marqué con la letra A, va a consistir en proteínas desordenadas, mientras que en el grupo con la letra B, que tiene una estructura ordenada de pliegue alfa helicoidal, este va a ser conocido como pliegue BCL2. Y bueno, entonces el grupo A van a ser proteínas internas y van a ser exclusivamente proapoptóticas, mientras que el grupo B van a ser prosupervivencia o proapoptótico. Y bueno, ambos grupos de esta familia BCL2 van a tener dominios BH, por sus siglas en inglés, BCL2 Homology Domains. Las proteínas proapoptóticas de los mamíferos van a incluir proteínas como BIM, BAD, BMF, HRK, PUMA, VIC y NOXA. Y bueno, van a adquirir una estructura secundaria cuando ya se unan a sus dianas BSL2 plegadas, ya sea pues de varias formas, neutralizando o activando a este grupo. Igualmente, en los mamíferos vamos a tener proteínas pro supervivencia, que son la BCL2, BCLXL, MCL1, BCLW, BCLB y A1, mientras que el grupo proapoptótico de las que están ordenadas va a incluir a VAX y VAC, y un miembro VOC que pues hasta ahora tiene un papel menos definido en este artículo. El grupo proapoptótico tiene una característica de que todos llevan un dominio homólogo 3, como se muestra en el esquema de su lado izquierdo, mientras que las proteínas pro supervivencia no siempre llevan este dominio. Y bueno, ustedes dirán, pues, ¿qué son estos dominios, doctor? Bueno, pues estos dominios van a ser un sensor de daño en las células y también tienen la función de activar a otras proteínas. Entonces, solo quiero que se queden con esa información respecto a los dominios para que no entremos en conflicto y nos separemos del tema del artículo. Bien, ahora que ya sabemos esto, debemos saber que está surgiendo todos los días nueva información sobre aquellos mecanismos apoptóticos y cómo estas proteínas BCL2 están estrechamente asociadas a estas vías reguladoras de la célula, como en la respuesta de la proteína desplegada en la señalización del estrés del retículo endoplásmico. Por ejemplo, aquí en el esquema podemos observar lo que es el proceso normal y cómo se da el proceso de respuesta. Esta es la respuesta de la proteína desplegada celular, que es un mecanismo que se reconoce que es fundamental para la inmunidad del huésped. En el artículo pues no nos habla a detalle de este mecanismo, pero se los voy a explicar rápidamente. Este mecanismo trata o resulta de la acumulación de proteínas desplegadas en el retículo endoplásmico, como podemos ver de su lado derecho, que es de manera más rápida de lo que pueden plegarse de manera normal, lo que va a llevar a que la célula interrumpa su proceso de traducción celular, causando un aumento en el plegamiento de las proteínas, y este aumento de plegamiento de las proteínas va a activar a vías de la degradación como la ubiquitina proteasoma, va a activar también a la autofagia o a la apoptosis, cualquiera de esas dos vías, si esta célula no alivia su estrés celular. Por lo tanto, en manera de conclusión de este proceso, podemos decir que el estrés retículo endoplásmico, la autofagia y la apoptosis están estrechamente vinculadas y reguladas por este tipo de proteínas BSL2. Está increíble, ¿no? Entonces, continuamos. Vamos a tener también unos guardianes de la integridad mitocondrial que van a ser las proteínas proapoptóticas VAX y PAC, que van a ser necesarias para la estimulación de la apoptosis. Sin embargo, pues su modo de acción aún se investiga pues a detalle. Sin embargo, en los mamíferos, luego de estímulos apoptóticos, el VAX citosólico migra hacia la membrana externa mitocondrial, donde va a generar poros. Su función de estos poros va a ser permitir el escape de factores apoptógenos que van a activar a la cascada de caspasas, como observamos en el esquema. Y bueno, es importante que recalque que en los mamíferos este mecanismo está regulado por la familia BSL2, ya que controla la integridad de la membrana, por lo que la activación de VAX y VAC conduce a esta permeabilización de la membrana externa mitocondrial y al escape de factores como, por ejemplo, el citocromo C del espacio intermembrana para pues iniciar esta cascada de caspasas, que pues recordemos que es un paso muy definitorio en la apoptosis.
Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con los virus? Bueno, pues primero debemos recordar que las proteínas de dominio homólogo, BH3, como ya les había dicho, activan a VAX y a VAC. Eso así, apréndanselo. Segunda cosa que debo de mencionarles es que justo aquí es donde entran los ortólogos virales de BCL2. Y bueno, a todo esto, ¿quién me puede explicar qué es un ortólogo? Jóvenes. Esto es súper importante para entender básicamente toda la exposición. Entonces quiero que quede claro qué es un ortólogo. Tenía que ver con la morfología del virus como tal, ¿no? No. No. A ver, quizá con eso se ayuden un poco. ¿Son los mismos genes presentes en diferentes especies? Exactamente. Esa es la respuesta. Los ortólogos van a ser aquellos genes que provienen de un mismo gen, o sea, son homólogos, y cuya divergencia se debe a un proceso de especiación. En palabras pues más sencillas, significa que los ortólogos son genes o proteínas que tienen la misma identidad en diferentes especies, por ejemplo, en este caso, mamíferos y los virus. Entonces, volviendo a los ortólogos, estos pueden actuar sobre las proteínas que tienen dominio homólogo BH3, como ya les había explicado, y pueden bloquear directamente a VAX y a VAC para prevenir que se inicie o se desencadene la apoptosis. Y bueno, pues básicamente con estas pocas palabras les he explicado la mitad del artículo de una manera bien sencilla. Entonces, en estas diapositivas siguientes les muestro las estructuras que vienen en el artículo de las proteínas de la familia BCL2 para que pues vayan conociéndolas y tengan una imagen en su cabeza de cómo son y sea pues más fácil entender este tema. Tenemos con la letra A la proteína BCLXL humana y su complejo que es BIM. Tenemos con la letra B las proteínas BHP2 con su complejo VAC, con la letra C, las proteínas BHRF1 con su complejo BIM, que ya hablaremos más a detalle de ella adelante. Con la letra D tenemos la proteína Myxomavirus M11L con su complejo VAC. Con la letra E, el virus de la peste porcina africana, A179L con su complejo BIT. Con la letra F, el herpes virus murino M11 con su complejo Beclin1. Con la letra G, el virus de Vaccinia F1L con su complejo BIM. Y finalmente con la letra H tenemos el virus de la vacuna A52, que hasta la fecha no se ha descubierto o no se conoce la función de su complemento. Entonces, como hemos visto, pues hay varios virus que expresan complejos homólogos a las proteínas BCL2. Y pues vean que esto va teniendo bastante interés en la ciencia, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de esto. Aquí la importancia de la apoptosis y las proteínas BCL2 en la regulación de las células inmunitarias básicamente ha creado una presión evolutiva en los virus para que estos adquieran genes homólogos de las proteínas BCL2 pro supervivencia, por lo que pues se han descubierto muchísimos virus de ADN que imitan a estas proteínas BCL2. Y bueno, se ha descubierto que estos actúan secuestrando partes de las vías apoptóticas intrínsecas para su beneficio. Estos virus, pues a manera de resumen, los ponen en esta tabla en el artículo, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos de las proteínas BCL2 en la regulación de la apoptosis, pues era de esperarse, ¿no? Que estos virus pudieran adquirir homólogos funcionales y estructurales para poder sobrevivir a la apoptosis del hospedador. Sin embargo, pues aunque la prevención de la apoptosis de la célula es una parte que los virus desean, los virus también van a depender de que esta apoptosis en el huésped en etapas posteriores se lleve a cabo para poder lograr así su diseminación viral pues por todo el huésped, ¿no? Estos mecanismos pues todavía se están estudiando. Posteriormente se cree o el artículo refiere que se quiere utilizar esta información
no solo en las enfermedades virales, sino que también puede ser esta información que sirva como posibles terapias oncogénicas. Bien, los primeros homólogos de BCL2 codificados por virus que se identificaron fueron el E1B19K de adenovirus y el BHRF1 del virus Epstein-Barr, que pues estos mostraron una secuencia idéntica a las proteínas BSL2 humana. Y bueno, estos tienen un sello que los hacen pues muy distintivos, que es tener unos homólogos, unos dominios homólogos, perdón, BH1 y BH2. Los estudios de E1BK, 19K, determinaron que es un potente inhibidor de la apoptosis inducida por factores que incluyen al ligando FAS, al TNF-alfa o a las infecciones adenovirales. Aquí, esta proteína se acopla a VAX y a BAC y es pues funcionalmente intercambiable porque pues tienen sus homólogos casi al 100%, intercambiable con proteínas BCL2 durante la infección y la transformación pues por los adenovirus. Entonces, hasta ahora ya sabemos que uno de los mecanismos que ocupan los virus para modular la apoptosis es manipular a la familia VAX. Esta interacción pues se ha estado estudiando de manera muy amplia y ahora se está midiendo qué tanta afinidad tienen a la unión estos virus. Entonces, el artículo menciona que probablemente también juega un papel en la decisión de cuáles proteínas de BCL2 del hospedador inhiben y cuáles van a activar. Y bueno, pues todo esto aún se está investigando, pero pues ya en el artículo nos describe ciertas afinidades de varios virus que vamos a hablar ahora en adelante. Bien, ahora que ya explicamos la base de las proteínas, cómo es su mecanismo de acción y vimos sus estructuras, pues vamos a hablar de cuáles homólogos BSL2 están codificados por un virus, empezando con los herpes viridae. Muchos de estos miembros de los herpes viridae codifican para proteínas muy similares a las proteínas BSL2, siendo de los más comunes el virus del Epstein-Barr o también llamado virus herpes humano 4, que recordemos que va a ser un virus de ADN que pertenece a gamma herpes viridae y va a albergar dos homólogos. Uno de ellos es BHRF1, que ya se ha investigado, que es un potente potenciador de la supervivencia celular. Y bueno, los estudios demostraron que BHRF1 adopta un pliegue BSL2 y se une a proteínas BIN, BID y PUMA, y que solo contiene dominios BH3, lo cual pues ayuda a que se activen vías como BAC y VAX. También se demostró que BHRF1 se basaba en el secuestro de BIM y BAC para inhibir la apoptosis y así conferir una resistencia similar a las proteínas BSL2. También se demostró que sobreexpresa un subconjunto de células B transformadas por el virus de Epstein-Barr, lo cual lo hace aún más resistente a la apoptosis. La función de su segundo homólogo de este virus es VALF-F1, que hasta la fecha estudiada. Sin embargo, ya el artículo menciona que junto con BHRF1 van a ser necesarios para que se lleve a cabo la transformación exitosa de células B inducidas por el virus de Epstein-Barr. Y también el hecho de que se pudiera identificar BHRF1 en las células B transformadas despertó el interés en los científicos de desarrollar antagonistas de esta proteína para poder hacer terapias dirigidas contra el cáncer. Sin embargo, pues estos antagonistas aún están en marcha de investigación. Bien, el virus de herpes del sarcoma de Kaposi, o virus de herpes humano 8, también va a ser un virus de ADN. Tiene un homólogo llamado KSBCL2 y este es capaz de unirse a BIM, BID, BIC, BMF, HRK, NOXA y PUMA. Y también se dice que tiene una alta interacción y afinidad
En respecto al citomegalovirus o herpes virus humano 5, también es un virus de ADN y va a codificar proteínas que se dirigen directamente hacia las proteínas VAX y VAC del huésped, pero estas no van a ser homólogas, eso es como algo característico de este virus, del citomegalovirus, y pues se ha demostrado que su sitio de acción de este citomegalovirus es inhibir directamente a VAX y a VAC. Los Poxviridae abarcan pues varias familias que codifican para proteínas BSL2, pero dentro de los que más destacan son estos dos. El virus de Vaccinia, que es un virus de ADN que va a codificar o tiene su proteína homóloga F1L, que va a ser un potente inhibidor de la apoptosis intrínseca. No muestra como tal una secuencia de identidad reconocible parecida a BCL2, pero se ha demostrado que adopta una configuración muy parecida a las proteínas pro supervivencia. Y también se ha demostrado que esta proteína inhibe la activación de VAC reemplazando a MCL1 durante su infección y pues es también capaz de inhibir a la apoptosis mediada por VAX. Respecto a su mecanismo principal de acción, se identificó que hace inhibición a la apoptosis mediada por F1 en el contexto de una infección viral. Permítanme un momento. Bien, el myxomavirus es otro de los miembros de los Leporipoxviridae y también va a codificar una proteína llamada M11L. Esta también va a ser un potente inhibidor de la apoptosis intrínseca y carece de una secuencia detectable también. Sin embargo, esta es capaz de involucrar a varias proteínas proapoptóticas. De hecho, en el artículo mencionan que es como, no sé si a la traducción se defina como tal, pero dicen que es como la proteína fácil, porque se une a casi todas las proteínas. Y bueno, los estudios revelaron que M11L actúa principalmente secuestrando a VAC y a VAX. Respecto a la familia de los Poxviridae, encontramos al virus ORF, que es un virus que codifica un homólogo BSL2 que es muy identificable, que es ORF125, y pues también inhibe de forma importante la apoptosis intrínseca, ya que se demostró que ORF125 interactúa con proteínas dentro de las cuales está BIM, PUMA, HRK, BIC y NOXA, incluso está VAX. Otras proteínas BSL2 codificadas por estos poxivirus incluyen al virus de la viruela de las ovejas, con su proteína homóloga SPPBV14, y también el virus de la viruela de los ciervos, que tiene DPV022. Y bueno, SPPBV14 mostró interacciones proapoptóticas parecidas a las proteínas BSL2 cuando se unen con BIM, BID, BMF y HRK, así como otras como PUMA, VAX y VAC. Por el contrario, DPV022 solo interacciona con BIC, VAX y VAC. Los virus codificados por Asfaviridae e Iridoviridae, por ejemplo, el virus de la peste porcina africana, va a ser ya un virus bicatenario. Va a estar formando parte de los miembros de la familia Asfaviridae y va a codificar a la proteína homóloga A179L. Y esta también se va a unir a todas las proteínas BSL2 proapoptóticas del huésped, que ya les mencioné en las diapositivas anteriores, y va a estar localizado en las mitocondrias. Y va a inhibir de forma muy potente a la apoptosis. Y bueno, entre los Iridoviridae se demostró que el iridovirus de Mero codifica para GIP66, que también inhibe la apoptosis en un modelo que se realizó, en el artículo menciona que se realizó un modelo de cultivo de células de riñón, pero pues no se estableció como tal una base estructural o una función de esta proteína GIP66, solo se descubrió que pues inhibe también a la apoptosis mediada por GIP. Finalmente, después de todos estos virus, el artículo concluye
que las proteínas BSL2 codificadas por virus han demostrado una capacidad pues muy increíble para modular la señalización de varias vías asociadas a la muerte celular a través de múltiples mecanismos, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Unos inhiben BACs, otros BAC, otros con otras proteínas homólogas, y bueno, pues queda por determinar si la afinidad más débil está relacionada con las proteínas codificadas por virus o cuál es ese objetivo de las afinidades. También concluye el artículo que estas proteínas BSL2 codificadas por virus, todas aquellas que muestran afinidades más débiles por las proteínas proapoptóticas del hospedador, puede llegar a sugerir que solo es una pequeña alteración en el equilibrio general entre las proteínas prosupervivencia y proapoptóticas son suficientes para que se lleve a cabo o se impida la progresión de la apoptosis. Los detalles exactos también del poro de la membrana generado por BACs y BAC aún están en investigación. Y bueno, también que los virus se pueden manipular, o bueno, manipulan como tal todo el proceso de la apoptosis en la célula del huésped en muchos niveles, no solo en los que le mencioné. Por ejemplo, pueden manipular la vía de la cascada de las caspasas, o pueden manipular en niveles más endógenos, como por ejemplo los miembros de la familia BSL2 en el huésped. Y bueno, también finalmente concluyen que todos estos hallazgos agregan una complejidad a la búsqueda de identificar un mecanismo molecular muy preciso sobre cómo actúan las proteínas BSL2 codificadas por virus. Y bueno, con esto sería todo por mi parte. Quizá muchos no entendieron nada, otros solo una parte. Quizá algunos sí entendieron y tienen muchas dudas, o quizá otros entendieron todo, pero pues espero que esta exposición les haya ayudado a tener una base de cómo estudiar a las proteínas BSL2 y cómo estos virus han adquirido esta capacidad pues de crear homólogos para su supervivencia. Y pues todos aquellos que estén interesados en oncología, pues yo sé que les va a gustar este tema. Y pues gracias, eso sería todo por mi parte. Sí, gracias, doctor. Escogimos este tema de virus y BSL2 porque, como ven, les decía cuando expuso la doctora Aguilar, ella habló del ciclo celular por un lado, pero por otro también la inhibición o la manipulación de la apoptosis lleva a la inmortalización de la célula. Recuerden que estos virus se vuelven oncogénicos malos desde el punto de vista del ser humano. En realidad es un éxito biológico el manipular la célula y en lugar de que muera, la inmortalizan y a partir de esto pueden sobrevivir estos virus en fase de latencia. Entonces, el mecanismo de virulencia está asociado principalmente a un mecanismo de manipular la apoptosis y el mecanismo de patogenicidad está asociado directamente al papel oncogénico o de inmortalización manteniéndose en la fase latente. Entonces, vean que esta es otra de las, y bueno, ¿qué neoplasias están asociadas a Epstein-Barr? Linfoma de Hodgkin, Burkitt. Hay un linfoma que es Epstein-Barr positivo, así se llama, los linfomas centrofoliculares BCL2, linfoma anaplásico de alto grado, linfoma NK nasal, está el linfoepitelioma nasal también, el tumor de Warthin, y están muchísimas otras neoplasias gástricas, incluyendo el cáncer gástrico, también está asociado al virus de Epstein-Barr y muchísimas fenómenos linfoproliferativos preneoplásicos o de pronóstico incierto, como la linfohistiocytosis, que causa un problema que está asociada a fenómenos autoinmunes. Y bueno, pues no hablemos ya más del sarcoma de Kaposi, que está directamente asociado a un herpes virus. Y bueno, pues es la importancia de este artículo. Muy bien, doctor. ¿Algo más? ¿Quiere agregar alguien algo?
Pues solo recalcar, Doc, que el artículo básicamente se enfocó en la apoptosis, pero también nos habla de que, pues no solo en la apoptosis pueden interactuar, Correcto. sino también en la autofagia, en otros procesos de muerte celular. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Quién sigue? Laura y yo, doctor. Muy bien. Adelante. Bueno, buenas tardes, doctor y cadetes. Vamos a empezar con este último artículo que se llama Identificación de dianas moleculares clínicas para el linfoma de Burkitt infantil. Este artículo trata sobre un estudio que se hizo en China del año 2015 al 2018. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción en donde pues definimos qué es el linfoma de Burkitt, que pues es una enfermedad invasiva que se origina a partir de las células del centro germinal folicular y tiene características de tiempo de duplicación cortos y una fuerte invasividad. Tiene una tasa de supervivencia a 5 años mayor del 80% y su característica principal es la translocación del locus del gen MYC con la translocación del cromosoma 8 y 14 en el brazo largo del cromosoma 24 y 32 en el 70-80% de los casos. Y bueno, también nos habla de un linfoma similar a Burkitt, que se ha encontrado en estudios recientes y se ha clasificado como un subconjunto de linfomas que se asemejan morfológicamente al linfoma de Burkitt y muestran un curso clínico similar. Sin embargo, no tiene un reordenamiento de MYC, pero sí tiene una aberración en el brazo largo del cromosoma 11, y pues una aberración cromosómica son prácticamente alteraciones en las estructuras normales de los cromosomas y se pueden modificar tanto en cantidad como en su estructura. Y aunque han sido pocos los casos de este tipo de linfomas, ya está dentro de la clasificación de neoplasias linfoides por la OMS con el nombre de linfoma similar a Burkitt con aberración 11Q. Y bueno, también hablando sobre la clasificación de la OMS, esta clasifica los linfomas de acuerdo a si tienen un reordenamiento de MYC o no lo tienen. Por ejemplo, los casos con morfología similar al linfoma de Burkitt o un intermedio entre la forma difusa de células B grandes y el linfoma de Burkitt, que no tienen un reordenamiento de MYC y de BCL2 o BCL6, se clasifican dentro de los linfomas de células B de alto grado no especificado. Pero todos los linfomas de células B grandes con los reordenamientos se incluyen dentro de los linfomas de células B de alto grado. Y bueno, también investigaciones recientes han encontrado nuevos genes o vías de señalización que se encuentran implicadas en la formación de estos tumores, como son alteraciones del receptor de las células B, la señalización de PI3K-AKT, la apoptosis, la regulación del ciclo celular y la señalización del receptor acoplado a proteína G. Y bueno, en este estudio se llevó a cabo una secuenciación de genes dirigidos para identificar las mutaciones específicas dentro de genes que se seleccionaron que aparecían solo en casos de linfoma de Burkitt en la niñez. También se analizó por pares las mutaciones en el ADN del tumor comparado con el tejido normal del mismo paciente. Y al mismo tiempo se examinaron el ARN mensajero y la expresión a nivel de la proteína de genes relacionados con las vías de señalización de MYC,
3K y el factor nuclear kappa beta. Y por último, se analizó una correlación para identificar el impacto clínico que tenían estas alteraciones moleculares en los pacientes. Y bueno, en total fueron biopsias de 19 pacientes con diagnóstico de linfoma de Burkitt, en donde se les hizo la resección del linfoma en el Hospital de Niños en Shanghái de septiembre del 2015 hasta mayo del 2018. Y todos estos casos pasaron por una revisión patológica que incluyó análisis de la morfología de las células tisulares y el análisis de inmunohistoquímica de la expresión de muchas proteínas. Y bueno, esta es una tabla que nos resume las características clínicas de los casos de linfoma de Burkitt infantil, el análisis de inmunohistoquímica que se realizó, si había la translocación de CMYC y la secuenciación de genes dirigidos relacionados en el estudio. Y pues aquí podemos ver el número de casos, el sexo que tenían los pacientes, la edad, el estadio clínico, su pronóstico y algunas otras manifestaciones como si tenían metástasis, si tuvieron síndrome de lisis tumoral o incluso un paciente que falleció. Y también se tomaron en cuenta los niveles de ácido úrico y lactato deshidrogenasa. Y bueno, para la colección de la muestra se obtuvieron un total de 12 tejidos para el análisis de la secuenciación de próxima generación, de los cuales 6 fueron con frotis y médula ósea y los otros 6 con un tejido normal que se utilizaron como una muestra normal para la comparación con el tumor del mismo paciente. Y por otro lado se analizaron 18 casos mediante PCR de transcripción inversa e inmunohistoquímica para la expresión de genes seleccionados, en los que se utilizaron 20 tejidos de ganglios linfáticos normales como muestras de control. Y bueno, en los resultados tenemos que pues fueron 19 casos de linfoma de Burkitt infantil. La mediana de la edad de la corte fue de 5.7 años, o sea, los pacientes tuvieron como un promedio de 6 años, con un rango de edad de 1 año hasta los 11 años. O sea, el paciente más pequeño tuvo 1 año y el mayor 11 años. Y la proporción de hombres a mujeres fue de 1 hombre por cada 0.27 mujeres. Y bueno, de todos estos pacientes, 3 pacientes se encontraban en estadio clínico 2 y los otros 16 casos tenían un estadio clínico 3 o 4. Y de los que tenían un estadio clínico 3 o 4, 4 pacientes tenían mal pronóstico, 9 casos tenían valores elevados de lactato deshidrogenasa y 7 casos tenían un aumento del ácido úrico. 3 pacientes tenían metástasis, 1 tuvo síndrome de lisis tumoral, otro falleció y bueno, en cuanto a las anomalías genéticas, se hizo la detección de la anomalía del locus del gen CMYC, que es el que caracteriza el linfoma de Burkitt, y mediante FISH en todos los casos del linfoma de Burkitt, o sea, en los 19 pacientes. Y de los 19 pacientes se identificó la translocación de CMYC en 14 pacientes. Entonces, pues quedaron como 5 pacientes que no tenían esta translocación. Entonces, a estos 5 pacientes se les hicieron otros estudios, como la detección de la fusión del gen de IGH con MYC, la aberración del 11Q y la variación del número de copias y la ruptura de los loci BCL2 o BCL6. Entonces, ya hechos estos estudios, se identificó un caso más con la translocación de CMYC positiva. Entonces, ya fueron 15 los pacientes que tuvieron la translocación de CMYC y 4 no la tuvieron. Entonces, estos 4 casos que no tuvieron la translocación
se clasificaron como linfoma de células B de alto grado no especificado, y como no hay una guía de práctica clínica que nos diga cómo tratar a estos pacientes, se trataron al igual que el resto de los pacientes con linfoma de Burkitt, y se dieron cuenta que no mostraron diferencias en la respuesta al tratamiento ni en las características clínicas. Y en cuanto a los resultados de la inmunohistoquímica de BCL2, mostraron que 5 de los 18 casos fueron positivos, 3 de los 18 casos fueron negativos y 10 fueron indeterminados. Y bueno, en esta figura nos muestra un resumen de las mutaciones genéticas que se detectaron. Y para esto se analizaron 12 casos, que son estos que tenemos aquí, con un tumor, en donde se tomó en cuenta un tumor y que fue emparejado con una muestra de ADN normal. Y entonces se hizo como una base de datos con 46 genes que fue hecha para identificar estas mutaciones en esos genes, y se encontró que, por ejemplo, el caso 5 tenía 32 mutaciones, y por ejemplo el caso 15 tenía 13 mutaciones. Entonces, de todos estos 12 pacientes se sacó un promedio y se dieron cuenta que el promedio fue de 20 mutaciones, dentro de las cuales las más comunes fueron estas que les puse acá abajo. Y bueno, esta es otra figura que nos muestra la expresión del ARN mensajero de los genes diana potenciales en el linfoma de Burkitt infantil, en donde pues se tomaron en cuenta la expresión de los genes relacionados a las vías de señalización de MYC, que es el primero que se muestra. Después, también los genes relacionados a PI3K, que son el ID3 y TSF3, y el resto están relacionados al factor nuclear kappa B. Entonces se analizaron estos tanto a nivel de ARN mensajero como en las proteínas en 18 casos, y se demostró que el MYC tenía una expresión más alta en el tumor que en los ganglios linfáticos normales. También pasó eso con los dos siguientes, que son los que se relacionan al PI3K, y en el resto, o sea, los relacionados al NF-κB, no se encontró una diferencia o una expresión más bajo en el tumor en comparación con el ganglio normal. Entonces aquí vemos las imágenes de los que les acabo de mencionar, en donde, por ejemplo, en el MYC ya les mencioné que se expresaba más en el tumor, y pues sí, en la imagen, hasta se ve como más cafecita a comparación del ganglio linfático normal, que tiene una expresión de 2 cruces, que es una expresión moderada a comparación del tumor. También, por ejemplo, en el CFLIP, que es el que participa en la vía de señalización TNF-κB, son los que les mencionaba que no había como una diferencia muy notoria. Y por ejemplo, aquí vemos que en el ganglio linfático tenía una expresión alta, al igual que en el tumor. Y bueno, estas tablas nos habla de las mutaciones genéticas malignas, en donde, bueno, para sacar los resultados se tomaron en cuenta las características moleculares, incluidas la translocación de ese MYC, las mutaciones genéticas encontradas, y se analizaron estadísticamente con las características clínicas de los pacientes, como la edad, el estadio clínico, el nivel de lactato deshidrogenasa, el nivel de ácido úrico y su pronóstico. Esto para pues identificar y correlacionar
entre el marcador tumoral y los resultados clínicos. Entonces, en la tabla 2 podemos ver que fueron 4 casos de linfoma de Burkitt que portaban la mutación somática SOX1, que esto se asoció a un aumento del ácido úrico y también se vio que estos pacientes tenían un estadio clínico avanzado. También hubieron 10 casos que portaban mutaciones sin sentido o mutaciones del gen CITA, en donde también se relacionaron a un estadio clínico tardío. Y en cuanto a la mutación del gen ID3 y su alta expresión, se dieron cuenta que esto estaba asociado a un peor pronóstico. Pero así como hubieron alteraciones que eran para un peor pronóstico, también había mutaciones genéticas benignas, en donde si se presentaban, se dieron cuenta que pues, los pacientes tenían un mejor pronóstico, y estas mutaciones son los de los genes CD79A, en donde pues vemos que la lactodeshidrogenasa en la mayoría estaba elevada, pero tenían un buen pronóstico. Y aquí también tenían el ácido úrico elevado. También la mutación del MYD88 se asoció a un aumento de la lactodeshidrogenasa, a un aumento del ácido úrico, pero también tuvieron un buen pronóstico. Y lo mismo pasó con el gen de KLF2, pero cuando tenían el CD79A y o el MYD88, la lactato deshidrogenasa se encontraba en valores normales y también en el ácido úrico, y pues estos también eran de buen pronóstico. Y lo mismo pasó con los pacientes que eran CD79A y o KLF2, que la mayoría tenían los valores del LDH normales, del ácido úrico, y tenían un buen pronóstico. Muy bien. Bueno, ahora yo les voy a terminar de hablar de este artículo y les voy a hablar de lo que es la discusión y las conclusiones. Bueno, como ya vimos, de los 19 casos que se encontraron, 15 casos cumplían con las características de un linfoma de Burkitt normal. Sin embargo, 4 casos no presentaban la translocación característica de NIC, por lo cual fueron redefinidos como linfomas de células B de alto grado no específicos. A su vez, no se encontró una translocación del gen BSL2 característico en estos linfomas. Sin embargo, por medio de la inmunohistoquímica sí se pudo encontrar la expresión de este gen en un 28% de los casos, que es similar a estudios previos que se han hecho, donde también se han encontrado la expresión de este gen en el 33% de los linfomas de Burkitt. Y esto es consistente con las guías de práctica clínica de oncología de la NCCN para linfomas de células B maduras agresivas. Bueno, como mencionaron, en este estudio se realizó un panel de secuenciación, donde se incluían las mutaciones que más se reportaban en linfomas, que son las que están ahí: CRBBP, ARID1A, TCF3, NOTCH1, TP53 e ID3. Y en este estudio se encontraron que todos los casos presentaban las mutaciones de CRBP y ARD1A, y también una alta tasa de mutaciones para los otros genes, que es consistente con estudios previos en linfomas de Burkitt. La relevancia clínica de estas mutaciones es de que estas mutaciones pueden ser objetivos terapéuticos, como en el caso de las mutaciones TSF3 o de la TP53. Se pueden utilizar medicamentos como la ciclofosfamida, la fludarabina y el micofenolato de mofetil. Y a su vez, con las mutaciones de CRBBP o ARID1A, se pueden utilizar los inhibidores de histonas de acetilasa. Además de las alteraciones, las mutaciones,
se encontraron la expresión de diferentes genes que son relevantes para la patogénesis de este linfoma. Uno de los más importantes es el gen MYC, que es un regulador importante para muchos genes, que forma parte de la regulación del ciclo celular y de la proliferación celular y la apoptosis. Este gen se encuentra altamente expresado en los linfomas de Burkitt y se cree que es una consecuencia directa de aberraciones genómicas que se encuentran en el locus de este gen. El MYC es un oncogen y, como les mencionaba, su principal función es desencadenar la proliferación celular y por lo mismo, al estar expresado de manera excesiva, va a contribuir a la tumorogénesis. De importancia clínica, estos también son objetivos terapéuticos, como los inhibidores de genes de MYC y el rituximab, que es un medicamento enfocado a la translocación MYC, que son tratamientos que están en estudio. Otro gen que también se encuentra altamente expresado es el ID3. Es un inhibidor de la unión del DNA. Este es un gen, es un gen objetivo de las vías de señalización del MYC. Por lo tanto, si el MYC está altamente expresado, también este puede estar altamente expresado. Y la función de este gen en las células B es inhibir la progresión del ciclo celular y de la proliferación celular. Esto lo hace por medio de una porción que se llama dominio básica hélice bucle hélice. Este dominio se une con otras proteínas que tienen este dominio también, como la TSF3, y lo que hace es inhibir estas proteínas. El TSF3 es un factor de transcripción, entonces al inhibirlo, inhibe el inicio de la transcripción. ¿La que sigue? En este estudio lo que se encontró fue una alta expresión de este gen y pequeñas lesiones en este dominio. Por lo tanto, esto causa la pérdida de la función del ID3 y al perder su función ya no es capaz de inhibir el ciclo celular y permite la proliferación excesiva de estas células tumorales. Es por eso que la presencia de este gen es un dato de un pronóstico pobre en los pacientes. También otro dato importante es de que estas mutaciones específicas fueron confirmadas por el uso de el HRM, que es un análisis de alta resolución de fusión, que este también puede ser utilizado como un método de detección de mutaciones individuales y como un método de monitorización del tratamiento para ver si la expresión de este gen va disminuyendo. Y como mencionaba, el TSF3 es un factor de transcripción que se encuentra altamente expresado cuando se están desarrollando los linfocitos B. Generalmente este es inhibido por ID3, sin embargo, debido a que ID3 pierde su función, el TSF3 no está inhibido, por lo tanto aumenta su expresión. Y la importancia clínica de esto es de que tanto la mutación de ID3 como el aumento de la expresión de TSF3 se pueden utilizar como marcadores moleculares, tanto para el pronóstico del paciente como para monitorizar su tratamiento. Como mencionaba, también se hizo en el análisis de correlación, viendo la correlación de las mutaciones con el impacto clínico. Los casos con mutaciones de CD79A o MYD88 y KLF2 generalmente estaban relacionados con niveles de lactato deshidrogenasa normales y ácido úrico normales, y un significado mejor pronóstico, por lo cual estas mutaciones de estos genes, si se identifican, pueden ser marcadores benignos en los pacientes con linfoma. También se vio que las mutaciones de MYD88 estaban siempre en conjunto con mutaciones de KLF2, lo que indica que estas mutaciones de estos dos genes siempre van a la par, siempre están presentes desde el inicio del desarrollo del linfoma. Y las translocaciones de CMYC y otras con mutaciones somáticas de estos genes también están relacionadas con valores normales de ácido úrico y por lo tanto también pueden ser utilizados como marcadores benignos de la enfermedad. Ya hablando más específicamente de esto, las mutaciones de CD79A están presentes en una porción que se llama ITAM, que es
por sus siglas en inglés, que significa motivo de activación inmunoreceptor basado en tirosina. Es una secuencia de aminoácidos que se encuentra en el receptor del linfocito B, o BCR, que al momento de que se activa este receptor, se fosforila esa región e inicia la vía de señalización de NF-kappa beta. Y de esta forma contribuye a la proliferación de los linfocitos B. Cuando está afectada esa región, esta señalización está aumentada y aumenta la proliferación celular. Sin embargo, en este estudio lo que se encontraron no fueron mutaciones en esa región, sino mutaciones en el dominio tipo inmunoglobulina, o IgD. Estas mutaciones lo que afectan es la unión del CD79A a la membrana de la inmunoglobina y de esta forma atenúa la activación inducida por el NF-kappa beta. Por lo tanto, en este caso la señalización de NF-kappa beta está más atenuada, hay menor proliferación celular y es por eso que este es un marcador benigno. Y da muchos beneficios al tratamiento de los tumores. Por otra parte, el MID88 su función es mediar la señalización, pero por medio del receptor tipo TOL. El MID88 tiene 3 dominios. Lo que se ha reportado comúnmente son las mutaciones en el dominio TIR, el dominio del receptor TOL interleucina 1. Que causa la activación de la vía de señalización de NF-kappa beta. Sin embargo, en este estudio las mutaciones de MID88 se encontraron principalmente en el dominio de muerte, lo que causaba la truncación de esta proteína y de esta forma la pérdida de su función, por lo cual no es capaz de inducir la vía de activación de NF-kappa beta. E igual que CD79, debido a que activan menos esta vía, son marcadores benignos. Y el otro, el KLF2, es un regulador negativo de la inflamación y también de la actividad de NF-kappa beta. Sus mutaciones lo que causan es la inactivación de este regulador, por lo cual no puede suprimir esta vía de señalización. Sin embargo, en este estudio lo que se supone es que las mutaciones de KLF2 causan una truncación de esta proteína y alteran su capacidad de inhibir la vía de NF-kappa beta. Sin embargo, los 8 casos con mutaciones de pérdida de la función de este regulador también tenían mutaciones con pérdida de la función de MID88. Por lo tanto, tenía una actividad de la vía de señalización baja. Y esto se comprobó porque se hizo un análisis de la expresión de los genes que generalmente son objetivos de esta vía de señalización, que se encontraban inhibidos. En resumen de esto es de que las mutaciones de los genes relacionados a esta vía de señalización no llevaban a la activación de esta, por lo cual estas mutaciones dan complicaciones clínicas benignas y están relacionadas con una evolución clínica más favorable. Y es por eso que CD79A, MID88, KLF2 pueden ser utilizados como marcadores benignos. Y por otra parte, los marcadores de malignidad, como mencionaba, SOX1 y CITA, en 4 casos con mutaciones somáticas de SOX1 tenían niveles significativamente más altos de ácido úrico, así como 7 casos que estaban asociados con estadios clínicos más tardíos. Y esto se comprueba porque en estudios previos mostró que en el caso del linfoma de Hodgkin clásico, las mutaciones en SOX1 generalmente tenían una supervivencia más corta. Y los 9 casos con mutaciones de la pérdida de la función del gen CITA tenían una relación con estadios clínicos tardíos. Esto es debido a que SOX1 es un supresor tumoral, esto principalmente por medio de la caja SOX, que puede mediar la ubiquitinación, que es básicamente un método que permite degradar proteínas que pueden estar alteradas. Por lo tanto, al no ser capaz de hacer eso, contribuye al proceso de malignidad. En este estudio, las mutaciones se daban, mutaciones de cambio de marco de lectura sin sentido, llevaban a la truncación de esta caja SOX y alteraban su función como supresor tumoral.
Es por eso que esta mutación se ve relacionada con pobres resultados clínicos. Y por otra parte, las mutaciones con pérdida de la función de CITA. El CITA es por sus siglas en inglés, que significa complejo transactivador del complejo de histocompatibilidad clase 2. Y como su nombre lo indica, su principal función es la expresión de las proteínas MHC de clase 2 en las células tumorales. Al perder esta función, no expresa estas proteínas y no pueden ser reconocidos los tumores por el sistema inmune, con lo cual reducen la inmunogenicidad celular, y es por eso que estas mutaciones se ven más relacionadas con un pronóstico más sombrío. Y ya finalmente, como conclusión, este estudio lo que permitió identificar fueron marcadores que tienen importancia clínica para nosotros en el linfoma Burkitt infantil. Como ya vimos, el análisis de la alteración de diferentes genes y de su expresión génica pueden ayudar tanto en el diagnóstico para especificar el tipo de linfoma, así como para monitorizar su tratamiento. Los 4 casos que se encontraron que eran negativos a la translocación de MYC se les redefinió como linfomas de células B de alto grado no específicos, pero a pesar de eso tenían resultados clínicos similares al linfoma de Burkitt y tenían características histopatológicas similares, e incluso se les trató de forma similar. Las mutaciones en los genes OX1 y CITA pueden ser usados como marcadores de malignidad, y esto para determinar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Y las mutaciones específicas como de CD79A, MID88, KLF2, de NM3A y NFKBI pueden ser usados como marcadores benignos para el pronóstico. Y importante es de que la identificación de estos genes también pueden servir como objetivos terapéuticos para establecer nuevas estrategias para tratamiento en el linfoma de Burkitt infantil. Y eso sería todo. Bueno, este artículo lo seleccionamos, jóvenes. Como ven, estudiar el cáncer no solamente es de pronto hacer ensayos clínicos, por un lado, o por otro lado, simplemente hacer experimentos in vitro, ¿no? Con células mortalizadas, etcétera, etcétera, sino que pues es necesario todo un conocimiento o toda una serie de situaciones que abarcan la investigación experimental, clínica, translacional, etcétera, etcétera, y que pues nos hace comprender un poco más de cómo son los mecanismos. Por otro lado, ya en lo que más nos importa a nosotros, vean ustedes que lo que se refiere a la etiopatogenia y la fisiopatología, pues es muy compleja, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que da estas mutaciones, estas translocaciones, estos cambios en el genoma y la transcripción de sus RNAs para el estudio del cáncer? Y entender esto, pues es todavía mucho más complejo. Entonces, bueno, pues con esto también les quiero comentar que, pues bueno, es como lo que viene en el Robin sobre los genes que están ahí. No se queden ustedes con la idea que son los únicos que están hoy involucrados en la oncogénesis. Aquí vimos uno de un linfoma de Burkitt, porque como les decía hace rato, también hay un linfoma de Burkitt epidémico que está asociado a Epstein-Barr y otro que está asociado a HIV y Epstein-Barr. No. Entonces, además la presentación del Burkitt americano no es en mandíbula, es sobre todo intestinal, ¿cierto, Laura y Betty? Bueno, entonces, sí, Betty, adelante. Sí, doctor, es sobre todo intestinal. Sí, y entonces para los que van a ser pediatras, causa de obstrucción intestinal de largo crónico es un linfoma de Burkitt intestinal. Segunda neoplasia más común en niños después del linfoma linfoblástico es el linfoma de Burkitt americano no asociado directamente a virus de Epstein-Barr. Entonces, pues bueno, para que sepan pues todo lo que se ha hecho y vean cómo las clasificaciones en patología no solo tienen que ver con rasgos clínicos, anátomo e histopatológicos, sino tienen que ver con una serie de estudios de tipo molecular
para poder hacer estas nuevas clasificaciones, como es en el caso de los linfomas, que no es el único. Bueno, pues de mi parte es todo. ¿Quieren comentar algo o alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Tengan buena tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente.